Presidente, la UE agradece a los expertos su informe y su trabajo en circunstancias difíciles durante su primer año. Nos preocupan los resultados claros que presenta el informe y condenamos sin ambages las graves violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018. Sumamente preocupados estamos asimismo por los casos de desapariciones y ejecuciones de indígenas. Deploramos la instrumentalización del sistema de justicia de Nicaragua, lo cual es propicio para que prevalezca la impunidad por las violaciones y abusos de derechos humanos. Sin rendición de cuentas mediante investigaciones imparciales y exhaustivas, no podrá haber justicia para las víctimas. También condenamos que se hayan suprimido todos los sistemas de comprobación y equilibrios en el corazón de la democracia de Nicaragua, y las violaciones sistemáticas del Estado de Derecho son algunas de las causas raigales de la difícil situación de crisis humanitaria, política y social que afrontan los nicaragüenses. Por último, pedimos a las autoridades de Nicaragua que garantice o que permita el acceso al país al grupo de expertos y reúne de la colaboración y diálogo con órganos internacionales como la OHCHR y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también los órganos de tratados de Naciones Unidas en nombre de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, y nos asociamos con la intervención de la UE. Nos alivia que se hayan escapado 222 prisioneros políticos de la detención arbitraria, pero no podemos aceptar que ellos y otros disidentes se hayan visto privados de su nacionalidad y derechos civiles y políticos. Es un intento evidente de las autoridades de librarse de la oposición, como vemos por la dura condena de aquellos que se niegan al exilio para ganar su libertad, especialmente el obispo Rolando Álvarez. El despojo de la nacionalidad y derechos civiles y políticos de los prisioneros expulsados y de otros 94 disidentes demuestra la falta de voluntad de las autoridades de cualquier oposición o diálogo. Nos oponemos categóricamente a la creación de apátridas porque es una violación patente de la Constitución de Nicaragua y el derecho internacional. No debemos olvidar que las detenciones arbitrarias y trato inhumano de prisioneros políticos no son los únicos instrumentos con los cuales el país persigue a la sociedad civil. Me honra pronunciar esta declaración en nombre de los países nórdicos y del Báltico, y comienzo dando las gracias al grupo de expertos por su informe. Estamos profundamente preocupados por la situación de derechos humanos en Nicaragua, incluyendo detenciones arbitrarias, limitaciones del espacio civil y violaciones de los derechos de libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, y ataques constantes contra defensores de derechos humanos, indígenas, periodistas y trabajadores de los medios, oposición política, instituciones religiosas y líderes de la sociedad civil. Todo ello debe terminar. La liberación de 222 prisioneros políticos por el gobierno de Nicaragua es un paso constructivo, pero condenamos la decisión de despojarlos de su nacionalidad junto con otros 94 nicaragüenses. Instamos al gobierno a que respete todos los derechos civiles y políticos y que libere todos los prisioneros políticos. La impunidad por las violaciones de derechos humanos debe terminar. Pedimos a Nicaragua que retire cualquier restricción del espacio civil y garantice los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación de toda persona. Pedimos que Nicaragua reanude la plena cooperación con los mecanismos de derechos humanos regionales. Nos asociamos a la declaración de la UE. Damas y caballeros, expertos del grupo de expertos, valga la redundancia, les agradecemos su informe y recordamos que han sido nombrados por este Consejo conforme con las reglas y en ningún caso de manera unilateral. Muy preocupados estamos por las claras conclusiones del informe, que destaca abusos y violaciones desde hace 4 años sistemáticos por las autoridades nicaragüenses. Condenamos estas violaciones flagrantes de los derechos humanos, entre las cuales está el uso excesivo de la fuerza para reprimir manifestaciones, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual, restricciones de derechos civiles y políticos. Deploramos que las autoridades de Nicaragua se negasen a presentarse a su comparecencia ante el Comité contra la Tortura el pasado julio y que se negaran a acoger la visita en el terreno prevista en 2023 por el Subcomité para la Prevención de la Tortura. Francia reitera su llamado para que las autoridades vuelvan a colaborar con el ACNUD y mecanismos de promoción y protección de derechos humanos. Pedimos la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos arbitrariamente, incluyendo el obispo Monseñor Rolando Álvarez. Gracias al grupo de expertos sobre derechos humanos en Nicaragua, acogemos positivamente la liberación de 222 prisioneros políticos por el gobierno, pero muy preocupados estamos por el deterioro de la situación de derechos humanos y Estado de Derecho en Nicaragua.
Tras su expulsión, el régimen despojó a estas personas y otras 94 de su nacionalidad y aparentemente se incautó de sus propiedades en Nicaragua. Actos deplorables que muestran un paso atrás, un retroceso para los nicaragüenses y son coherentes con la DUDH, que dispone que todos tienen derecho a una nacionalidad. Instamos al gobierno de Nicaragua a que restaure la participación política, libertad de expresión y asociación y reunión pacíficas. Estamos con el pueblo nicaragüense en sus llamados para que se restauren las libertades civiles y la democracia. Instamos al gobierno a que vuelva a dialogar con la comunidad internacional, que aproveche la asistencia técnica que permita observadores internacionales de las elecciones en el país y que restaure el diálogo para así restaurar la democracia.